Nombre es David Sánchez, estudiante de la Tecnología Superior en Petróleos para la materia de Transporte de Hidrocarburos. En el marco del proyecto experimental de aprendizaje voy a hablar sobre la rotura del oleoducto que ocurrió el 13 de marzo de 2025 en la provincia de Esmeraldas. Bueno, primero como introducción, el sistema de oleoducto transecuatoriano operado por la empresa pública Petroecuador cubre un total de 497 kilómetros desde la estación de bombeo del Agua Agria hasta el terminal marítimo de Balao. Eh, el SOTE tiene una capacidad para transportar 360.000 barriles de petróleo por día y funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como introducción, el jueves 13 de marzo de 2025 a las 6:30 de la tarde se produjo la rotura del SOTE en el tramo del oleoducto que atraviesa el recinto El Vergel de la parroquia rural de Cube, cantón Quirindé, provincia de Esmeraldas. El siniestro ocurrió debido a un deslizamiento de tierra producto de las fuertes lluvias. El estero Caple, Cube, que es el afluente del río Biche, fue el principal afectado. El río Biche a su vez alimenta el río Esmeraldas y este desemboca en el Océano Pacífico. Entonces nos podemos dar cuenta de los alcances que tuvo esta ruptura del oleoducto. Eh, los eventos cronológicos de derrame del petróleo del oleoducto Sote. Empezamos con la ruptura del oleoducto en el Vergel, más o menos el 13, el derrame de 25.116.95 barriles de petróleo, aunque esto fue más progresivo. Luego la activación del COE, tanto de la provincia de Esmeraldas como cantonales de Quinindé y Atacames. El 16 el MATE declara la emergencia. El 17 activación del COE cantonal de Río Verde. El 19 reanudación de operaciones del SOTE. El 23 inicio del pago de compensación a familias. Y el 26 el COE provincial de Esmeraldas declara el estado de desastre provincial. El desastre en cifras, el SOTE, con 50 años de operación, es una de las estructuras más antiguas en el sistema de oleoductos andinos amazónicos. Esta antigüedad, combinada con un historial documentado de al menos 65 incidentes entre 1972 y 2019, señalan una vulnerabilidad inherente y recurrente. En cifras más o menos podemos decir que 25.116.95 de barriles fueron derramados, 20.724 personas afectadas y 355 damnificadas, 7.921 familias afectadas y 147 damnificadas, 61 hectáreas de superficie agrícola con afectación total o pérdida y 251 con afectación parcial. La exposición al crudo y gases tóxicos provocó afectaciones respiratorias y cefaleas, resultando en 3.737 atenciones médicas. El análisis de la rotura. El tipo de falla técnica presentada fue una falla estructural por fuerza geodinámica externa. En pocas palabras, fue causada por un deslizamiento de tierra que provocó la rotura de la tubería. Los deslizamientos de tierra representan una amenaza significativa para los oleoductos, ya que pueden generar desplazamientos permanentes del terreno a lo largo o a través de la alineación de la tubería. La vulnerabilidad geotécnica. Esto se refiere a la ubicación del tramo afectado. Se encuentra como tal en una zona de inestabilidad geológica que no fue adecuadamente mitigada con obras de contención, como muros de concreto, anclajes o sistemas de monitoreo de movimiento. ¿Qué sistemas fallaron? Principalmente el sistema SCADA y las válvulas de corte automáticas. No se reportó activación automática de alarmas que alertaran a tiempo real sobre la pérdida de presión o flujo anómalo. La suspensión del bombeo fue manual y reactiva, más no se operó el bloqueo automático que debía activarse ante caídas de presión. Los procedimientos de contención que debieron ejecutarse. Primero, un más eficiente plan de emergencias, de respuesta de emergencias. El protocolo exige la activación inmediata del COE, sin embargo, este se activó 24 horas después. El cierre inmediato del flujo de crudo, aunque Petroecuador suspendió el bombeo, lo hizo mediante operación manual, no, no automática. Se mantuvo el flujo por una tubería secundaria, lo que aumentó el riesgo de nuevos incidentes. La contención del derrame mediante barreras y sistemas absorbentes. Se instalaron boyas absorbentes en el río, pero su diseño fue insuficiente para los caudales altos. La recuperación mecánica. Solo se extrajeron 200 tanqueros de crudo en 4 días, una tasa inadecuada para el volumen derramado. La comunicación interinstitucional. El MATE, el Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Riesgos actuaron de forma fragmentada. El MATE inició labores de remediación días después y las alertas a comunidades ribereñas no fueron oportunas.
como a pescadores o agricultores, violando protocolos de la OSHA. La activación del protocolo de evacuación y mitigación también fue deficiente, ya que brigadas médicas atendieron a 600 personas con problemas respiratorios y cutáneos, pero sin plan de evacuación preventiva para poblaciones expuestas. La evaluación de deficiencias, fallas operativas y de estructura, condiciones climáticas, lluvias intensas, infraestructura envejecida, superación de la vida útil del oleoducto, refuerzo inadecuado. La inestabilidad geológica también contribuyó, los movimientos de tierra, riesgos de perforación, también una evaluación inadecuada de riesgos. El mantenimiento, monitoreo y capacitación también fue un punto importante. Demora en la activación de los sistemas de respuesta. El análisis de la respuesta al derrame de petróleo no fue eficiente. Demoras en el flujo, falla del dique, activación escalada del COE y el contexto de seguridad política y social. La complejidad por la presencia de grupos delincuenciales. Las propuestas técnicas y operativas para la prevención y respuesta son implementación de sensores de presión y monitoreo continuo, que se basan principalmente en monitorizar continuamente fugas o amenazas de deformación, temperaturas anómalas, eh, otros sistemas como sensores de fibra óptica que tienen alta precisión en tiempo real, detectan deformaciones tempranas, también son importantes para la detección y propuestas de monitoreo. El plan de mantenimiento predictivo se basa en recopilar datos, analizarlos, generar alertas, implementar acciones y evaluar resultados. La capacitación periódica del personal es un punto importante, teniendo en cuenta la jerarquía de capacitación en respuesta a derrames, primero con supervisor del sitio, el comandante en escena, la gestión y cursos de actualización. Diseño de zonas de contención natural y artificial es otro de los puntos importantes. Procedimientos de remediación, clasificación inadecuada de derrames, eh, estrategias de mitigación, ignorar áreas de deslizamiento, eh, planificación espacial, disposición de materiales, falta de cumplimiento regulatorio. Como conclusión podemos decir que el derrame de petróleo del oleoducto Sote en el Vergel Esmeraldas no fue un evento aislado, sino una manifestación recurrente de la interacción entre una infraestructura envejecida y la exposición a georriesgos persistentes en una región ambientalmente sensible. Gracias.